¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto saludarlos. Muy buenas noches. Bueno, ayer hablábamos de la guerra sucia y yo le digo con toda honestidad, las redes están fuera de control, porque nos dicen cada cosa que uno podría empezar a teorizar o podría empezar de pronto a trabajar en esas teorías de conspiración, porque si las redes dicen la verdad, a nosotros nos empezaría a preocupar la situación. Pero bueno, no solo son redes, son declaraciones muy fuertes. Por ejemplo, el día de hoy, uno de los miembros, una de las alas del PDC, hizo declaraciones que nos dejaron fríos a los bolivianos. ¿Quiere escucharlas? Preste mucha atención porque luego le voy a mostrar una suerte de situaciones en las que usted podría, de repente, no sé, atar algunos cabos. Se ha violado un derecho de muchos militantes y dirigentes del partido. Diputados, en diputados tenemos 2 diputados del Partido Demócrata Cristiano, ¿ya? Tenemos 1 en senadores y el resto es de la gente del MIR y la mayoría de los parlamentarios, incluido el primer senador por la paz, es de Morena y es del MAS. Hay la mayoría de esa bancada son del MAS. Ese es el engaño que han hecho al pueblo boliviano, se han incrustado, han hecho pacto y en este momento también están reuniéndose en La Paz, negociando acuerdos preelectorales. Y lo más peligroso, lo más desastroso que le ha podido pasar a nuestro partido es tener al señor Edman Lara incrustado entre medio, una gente que la dirigencia lo había rechazado, pero este señor es un resentido social y es una amenaza para la democracia, es una amenaza para todos los bolivianos porque es un señor lleno de odio, de rencor, es un señor que nunca fue aceptado en el partido y por eso es que nosotros queremos recurrir a usted, ciudadano. Ya se han incrustado ahorita en todas las provincias, los que eran del MAS han volcado su logotipo que era voto nulo o más, bueno, está, fíjense ustedes en esos grupos que había, ahora está en la estrella del PDC y están armando direcciones seccionales, cantonales, departamentales a nombre del PDC. Estas declaraciones duran más o menos 8 minutos. Usted las puede encontrar en el Facebook de Palenque TV. Entre lo mucho que dice este señor, que es el delegado nacional del PDC. ¿Qué significa el delegado nacional? El delegado nacional es la única y exclusiva persona que el partido justo ha delegado para que vaya a hacer las inscripciones, es el que tiene firma ante el Tribunal Electoral. En este caso, el señor en este video larguísimo, él, a pesar de ser delegado, él dice que no se le ha llamado nunca y que absolutamente todo ha sido hecho entre el equipo de paz y él además culpa, imagínese usted qué peligroso, culpa a Hassan Toffel y a otros muchos miembros del tribunal y dice que lo han hecho entre ellos, que el delegado como delegado nunca ha ido a firmar nada, que han recibido todo de paz y de su equipo y que se hizo así. Y yo digo, como los hombres no se pueden callar nada, nosotros las mujeres nos podemos morir con el secreto de 6 generaciones, pero los hombres no, pues. Y había hombres que hablaban mucho, ¿no? A ver, ¿usted se acuerda de lo que nos anunciaban una sorpresita una y otra vez? Vamos a acordarnos, refresquemos la memoria. Van a haber muchas sorpresitas, mi estimado. Como dijo el hermano Alavi, va a haber sorpresas. Vamos a dar una sorpresa. Como dice, los últimos serán los primeros. Como dice, los últimos serán los primeros, decía Lara, y todos decían una sorpresita. Pero la sorpresita del que más me asustaba era de Atahuichi, porque Atahuichi estaba ahí adentro. Él sabía qué pasaba. Y si nos anunciaba una sorpresa, y la sorpresa ha sido de película, entonces algo sabían, ¿no? Yo estoy hablando como si fuera una teoría de conspiración. Estoy de repente infinitamente equivocada, pero pronto estoy atando hilos. Ahora, quiero pedirle por favor, muéstreme un mapa que tengo yo y que de repente si todo lo que estoy diciendo en mi estado de locura, de repente estos mapas tendrían algún sentido. ¿No le parece si es que todos los candidatos eran del MAS? Mire usted este mapa. Esta votación fue del año 2020. Interesante, ¿no? Mire, todos estos han sido votos hacia el MAS. Teníamos en aquel momento 2 partidos, uno era el de Carlos Mesa y el otro era el de Tuto, el eterno Tuto, siempre ahí. ¿Qué sucede ahora? Pero así,
cierre los ojos, ábralos y mire qué interesante. Pasa exactamente lo mismo, con la diferencia de que Don Tuto ha ganado además Pando. Pero esto es idéntico a aquello. CC cambió por Unidad Nacional en los dos departamentos, Beni y Tarija, pero todo lo demás resulta exactamente lo mismo. A ver, como señora que sabe tejer, ¿no? Yo digo, a ver, este señor dice que todos los candidatos eran del MAS, que solamente han puesto un candidato de PDC, dice que no lo han tomado en cuenta para ser el delegado, que directamente han hecho el acuerdo con la gente del tribunal. Uno de los miembros del tribunal dice, va a haber sorpresas, ¿no? Y otros más empiezan a decir, va a haber sorpresas. Pero bueno, de repente me estoy volviendo loca, porque Marcel Rivas, que es parte también del PDC, de una de las salas, porque un partido que era muy pequeño, que casi estaba desapareciendo, ahora es un partido fuerte y tiene muchas salas, ¿no? Y Marcel decía todo lo contrario. Marcel dice que están contentos, felices, y hay que escuchar parte y contraparte. Escuchemos a Marcel Rivas, por favor. Declinar la participación del... Ha sido testigos y todo Bolivia ha sido testigo que en la primera vuelta de esta elección había división en la democracia cristiana. Había distintas visiones, dos visiones distintas en la democracia cristiana para un solo objetivo con dos visiones. La nuestra era muy clara, no participar, pero con un objetivo: apoyar a una candidatura que sea capaz de ganar las elecciones, pero no solamente de tener el triunfo electoral, sino también de sustentar ese triunfo electoral durante los 5 años de gobierno. Resulta que el 17 de agosto hemos tenido un veredicto del pueblo boliviano, y el pueblo boliviano ha decidido como alternativa política ponerlo al Partido Demócrata Cristiano como la principal fuerza política de Bolivia, encabezado por supuesto con el señor Rodrigo Paz y el señor Lara. Hemos introducido denuncias, inclusive hemos llegado a la justicia ordinaria, y en ninguno de esos ámbitos ha habido ninguna respuesta positiva a lo nuestro. Después del 17 de agosto hemos entrado en la etapa de preclusión. Por lo tanto, el Partido Demócrata Cristiano no tiene ningún incidente legal en el Tribunal Supremo Electoral, ni tampoco en la justicia ordinaria. Y eso es importante que comprendamos. Nosotros nos bajamos, solicitamos declinar la participación del Partido Demócrata Cristiano para apoyar a una fuerza política que sea capaz de ganar las elecciones de manera absoluta, contundente. Bueno, pero ahora como han tenido una gran votación, todos se quieren, ¿no? Todo está bonito, excepto el delegado nacional, que no está de acuerdo. Yo solo le muestro. Usted es quien tiene que reflexionar. Hacemos una pausa, ya regresamos. Regresamos y tengo el privilegio de poder tener nuevamente a dos grandes analistas acá en el programa. Vamos pero a abstraernos de todo lo que sucede en nuestro país y vamos a hablar de geopolítica y vamos a hablar también de lo que está sucediendo en Venezuela en particular. Voy a saludar primero, gracias Álvaro del Pozo por estar con nosotros, analista internacional, qué gusto tenerte con nosotros. Gracias, Vero, un gusto verte después de mucho tiempo. De mucho tiempo. Y es un placer compartir estos temas con tu audiencia. Igual. Y lo mismo, está por primera vez acá en los estudios, no conocía la nueva casa, para mí es un gusto tenerlo de mucho tiempo. Tenía un video de hace por lo menos unos 8 años, donde los tengo a los dos sentados así, en la misma mesa y todo. Andrés Guzmán, analista internacional también. ¿Cómo estás, Andrés? Qué gusto. Igualmente, muchas gracias y felicidades por el nuevo set, que está muy bonito. Te agradezco mucho. Bueno, tengo un video para poner en antecedente a la gente de lo que vamos a hablar el día de hoy, porque aunque usted no crea, las cosas están feas para Venezuela. Adelante con el material. 3 destructores de la Marina de Guerra de Estados Unidos van rumbo a las aguas de Venezuela. La Casa Blanca sostuvo que el presidente Trump está dispuesto a utilizar todos los recursos para impedir que las drogas inunden nuestro país. El régimen de Nicolás Maduro ya siente la presión de la flota de guerra al sur del Mar Caribe. Ningún imperio va a venir a tocar suelo sagrado de Venezuela.
ni debería tocar suelo sagrado de Sudamérica. Ningún imperio del mundo. La Casa Blanca confirmó que los destructores permanecerán varios meses en la región como parte de la ofensiva antidrogas. El régimen de Maduro no es un gobierno legítimo, nunca lo hemos reconocido, sostuvo el secretario de Estado. Lo que yo espero es que los días de Nicolás Maduro están contados y la libertad de Venezuela está en manos. Trump acusa a los carteles de inundar de fentanilo y cocaína a Estados Unidos y exige más cooperación a México. Pero la presidenta de ese país respondió con firmeza. No al intervencionismo. Eso no solamente es convicción, sino que está en la Constitución. Pero la presión aumenta. Washington duplicó a $50 millones la recompensa por la captura de Nicolás Maduro. Estados Unidos lo acusa de ser el jefe del cartel de los soles. Desde Caracas, Maduro acusó a Estados Unidos de imperialismo. Hay mucho cobarde escondido. Y anunció la movilización de más de 4,5 millones de milicianos en todo el país. Esto es algo que nos deja sorprendidos, porque como estamos ahorita muy dedicados al tema político de Bolivia, nos estamos alejando de esto que también es terrible. Querido Álvaro, tu punto de vista, ¿qué ha sucedido? ¿Por qué de pronto 50 millones? ¿Por qué todo esto? En realidad voy a utilizar algo de tu presentación. Cuando decías, nos hemos concentrado en la agenda doméstica, en la agenda electoral. Pero tradicionalmente, lamentablemente, en Bolivia tenemos una visión muy hacia adentro. Sí. No tenemos las dinámicas comunicacionales para ver más esa agenda internacional, por lo tanto es un doble gusto hablar contigo de esto. Bueno, esta estrategia del presidente Trump no es tan novedosa, por supuesto surge desde abril del 2020 como una manera de lucha contra el narcotráfico, dar los golpes certeros. Este despliegue militar que se había anunciado no solo en el Mar del Caribe, sino en el Pacífico Oriental, tiene esa data desde el 2020. Hoy, obviamente, esto ha adquirido nueva escalada, como veíamos en tu introducción, $50 millones por información que pueda dar sobre la caída del presidente Maduro. Pero aquí hay un elemento que yo destacaría. Uno puede fácilmente, o desde el análisis muy fácil, decir, no es el imperialismo que está otra vez tratando de intervenir en Venezuela. Hay declaraciones del ex jefe de inteligencia militar, Hugo Carvajal, el Pollo Carvajal. Ay, mira, como el que teníamos aquí, como el Voltio. Pero no de ese calibre, por supuesto. Ajá. Y ha confesado que obviamente los generales en Venezuela son parte del cartel de los soles y en Estados Unidos en un proceso judicial. O sea, que no es invento, hay evidencias absolutamente contundentes, vuelvo a decir, de que el sistema de gobierno venezolano militar está vinculado al narcotráfico. Imagínate eso. Ahora, paralelamente a ello, se han incautado más o menos 700 millones, si no me equivoco, contame un poquito eso. Claro que ha habido varias sanciones que se le han impuesto a Venezuela y entre esto el congelamiento de ciertos fondos, la captura de algunos movimientos financieros también, y bienes y bueno, República Dominicana, si no me equivoco. Correcto. Entonces, Estados Unidos está presionando por varios flancos y esto de la captura o la recompensa por Maduro comenzó en 5 millones, ¿no? Después lo aumentaron a 25 y ahora lo han duplicado a 50, ¿no? Recientemente, era ya desde hace varios meses. Y tiene que ver mucho también con la promesa de campaña de Donald Trump, que ha dicho que va a pelear o a luchar contra el narcotráfico y va a hacer prevalecer la seguridad de Estados Unidos, ¿no? Entonces, es una política que, como decía Álvaro, viene desde el 2020, pero que ahora ha adquirido nuevos bríos, podríamos decir, porque ya no es el régimen que
oprime a Venezuela, sino que es una banda criminal de narcotraficantes y terroristas, ¿no? O sea, ya no es un gobierno que usurpa el poder, como se decía antes, sino que son unos narcotraficantes que están en el poder. Así es como están manejando el tema. Claro, ¿sí? y así los califican. Justamente en la introducción que ponías tú, estaba Marco Rubio, el secretario de Estado, diciendo eso: nosotros no reconocemos a Maduro como presidente. Él no es presidente, ¿no? Él es un criminal que está al mando, digamos, pero de estas milicias, además, que Maduro amenaza, ¿no?, con desplegar y con protegerlo, ¿no? Según él, 4 millones de milicianos que están listos para defender a Venezuela ante la posible invasión, porque se habla de una invasión de Estados Unidos, cuando Estados Unidos efectivamente está desplegando una fuerza militar, pero no es suficiente. No podrían estos 4.000 marines que están en los barcos ya en el Caribe arremeter con una invasión, ¿no? Entonces eso no va a suceder, pero efectivamente es una presión, ¿no? Es una ¿No va a suceder? Amenaza. ¿Por qué no podría suceder? Porque son solamente 4.000 los soldados marines que se han desplegado en los barcos estadounidenses, y no es suficiente para hacer una toma del país, una ocupación. Esto a mí me recuerda mucho a lo que sucedió en Panamá, que fue exactamente lo mismo. Correcto. Además, la misma actitud, ¿no es cierto?, del Correcto. Presidente de Panamá. Y ahí fueron 30.000 soldados que buen desplegaron. dato, qué buen dato. Y ahí sí se tomó el lugar, ¿cierto? Y se detuvo al presidente. Pero además así, muy parecido, todo como si estuviéramos volviendo a repetir la historia. Sí, es un frente más que se ha abierto el presidente Trump. Yo coincido con Andrés de que no creo que la intención sea invadir Venezuela, de ningún caso, además por todas las consecuencias que esto podría generar. Creo que hay una presión al gobierno como gobierno, el gobierno venezolano, tratar de captar e interceptar todas estas cargas de narcotráfico. En lo que va del año dicen 30 toneladas que han utilizado este recorrido, digamos, 7 se le atribuyen al cartel de los Soles. Hay una necesidad de parar el narcotráfico y, por supuesto, la presencia de los militares americanos persuade a los narcotraficantes, o se espera que persuada, para que rebaje ese narcotráfico. Por lo tanto, también se ha hablado a las autoridades americanas que esto debería ser entendido en el ámbito de la coordinación con países como México, que también está muy vinculado al narcotráfico. Hemos escuchado muy clara la presidenta. Las declaraciones de Sheinbaum de que hay intervención, intromisión, etcétera. Hay un doble discurso entonces porque Estados Unidos maneja que esto debería ser entendido como coordinación en la lucha, mientras que la presidenta de México dice no, esto está excediendo. No deja de ser un acto de intervencionismo, ¿no? Todavía no han entrado al mar territorial claro, pero venezolano. Eso aparenta, ¿no? Aparenta ser, o por lo menos es la amenaza. Hay una presión, es una amenaza. Ajá. Se quiere tener al gobierno venezolano bajo una constante tensión de una posible amenaza. Y como tú bien decías, entre comillas, una posible intervención ya en suelo venezolano para derrocar al presidente venezolano, que coincido, vuelvo a decir con Andrés, que no creo que suceda por lo menos pronto. Bueno, ¿cuál sería el objetivo de tener al gobierno venezolano así en ese estado de apronte como lo tienen? Bueno, debilitarlo por un lado, pero también esto tiene que ver con la política interna estadounidense, donde Trump quiere mostrarse como duro, que está cumpliendo su promesa de campaña por mantener la seguridad y detener el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, ¿no? Cuando aquí obviamente también hay un cuestionamiento muy fuerte a qué hacen dentro de Estados Unidos para detener la demanda de las drogas, ¿no? Parece que no se hace mucho. Y es más, en algún momento, en los últimos meses, Trump destacó una conversación que tuvo con Sheinbaum, que le dijo: nosotros nos encargamos de hacer que nuestros hijos, nuestras familias estén unidas y no necesiten las drogas, ¿no? Esa es nuestra estrategia, no prohibir y impedir y luchar contra el narcotráfico, sino ir del lado de la demanda, no de la oferta, ¿no? Claro, pero eso en Estados Unidos claro, va a ser un poco complicado, hace. Porque lo que menos hay son familias estructuradas. Claro, y Trump le respondió: pero aquí también tenemos familias muy fuertes, algo así, pero en realidad no se hace mucho, pareciera, por lo menos desde la perspectiva nuestra,
en el tema de la demanda, ¿no? Los que consumen siguen consumiendo cada vez más. Y eso por un lado, pero por otro lado, un nuevo enfoque geopolítico de Estados Unidos, en el que no solo amenaza a Venezuela, sino a todos, ¿no? A todos los países que están por ahí, obviamente incluido México, Colombia, pero también Colombia, que es uno de los países que se ha pronunciado a favor o ha apoyado a Maduro, porque son unos cuantos que han salido a defender a Maduro, entre ellos Luis Arce. Y también obviamente a Cuba, a Nicaragua, a estos países caribeños que están ahí, ¿no? En el Golfo de América o el Golfo de Estados Unidos, que ahora es así como se le llama, al Golfo de México. Sí, realmente. Entonces, ahora, desde que ha prometido hacer lo suyo nuevamente, ¿no? Claro, y ahora en el mapa dice Golfo de América y es donde está estableciendo su influencia, su poder. Y eso yo creo, ¿no? Claro, esto es tal vez una teoría mía, pero creo que tiene mucho que ver con la reunión que ha tenido con Putin en Alaska la semana pasada, cuando hablaron de varios temas, ¿no? Y me imagino que también tocaron temas de geopolítica y de zonas de influencia, ¿no? Esferas de influencia donde Putin ya puede hacer lo que quiera en Ucrania, en Europa, y le deja hacer lo que quiera a Trump en América Latina, ¿no? Entonces están como que dividiendo el mundo y es el nuevo orden internacional que se está generando, que se está creando, en el que Estados Unidos va a poder hacer y deshacer en esta parte del mundo, mientras Rusia también va a poder hacer en su parte y seguramente China en la suya, ¿no? Entonces es así como se está configurando la cosa, creo, ¿no? Obviamente esto no es algo estamos oficial. Estamos haciendo unas proyecciones de pronto para ver si esto puede suceder. Tenemos gente que está saliendo a las calles en Venezuela y que está esperando la llegada, dándoles la bienvenida a los buques norteamericanos. Sí, obviamente es un gobierno que no tiene legitimidad ni legalidad, por lo tanto cada día es más débil. Hace poco han tenido las elecciones municipales con un 44% de ausentismo, ¿no? De votos. Solo el 44% ha votado, el 44%. Imagínate, por eso candidatos de oposición proscritos. La gente ya se ha rendido, ya no, ni siquiera participa en las elecciones. Han logrado atemorizar, paralizar una sociedad. ¿no? Y aquí, si me permites, Verónica, ustedes dos hacían referencia al atacar la demanda en la lucha contra el narcotráfico. Y por supuesto habrá que decir que hemos perdido esa óptica que había desde los años 90 de una lucha de corresponsabilidad, porque por muchos años se atacó que es el problema donde se produce la hoja de coca, y obviamente los grandes culpables eran los que producían la hoja de coca. Ha costado mucho al multilateralismo tratar de consensuar y consolidar el concepto de la corresponsabilidad, que todos tienen responsabilidad en este tema, y parece que estamos volviendo a esas miradas unilaterales de enfrentar ciertos problemas. Creo que los países que están vinculados de alguna manera a esta cadena, a este eslabón del narcotráfico, Bolivia es productor de la hoja de coca, tenemos a partir de una política exterior tratar de recuperar esa visión de corresponsabilidad. Los consumidores, los productores, los países en tránsito tienen una responsabilidad en esta lucha, porque si no vamos a seguir década tras década haciendo un balance de fracaso de la lucha contra el narcotráfico. Sí, pero eso no significa que no sigan teniendo responsabilidad los países que no tienen, que son productores pero que no tienen la capacidad de frenarse, ¿no? Y aquellos la capacidad de evitar que su población sea extremadamente consumidora. En un acto de extremo populismo, diría yo, ha dicho Maduro que va a entregar armas al pueblo para que se defienda. Exacto, y que ya las tienen, ¿no? Estas milicias ya vienen de hace muchos años, conformadas y armadas por el gobierno, por el mismo Chávez, que en su momento compró cientos de miles de fusiles Kalashnikov para armar a las milicias, no para el ejército, para estas civiles que están armados y que, bueno, tienen un entrenamiento muy precario para el manejo de las armas y para el combate, pero son ellos quienes están ahora encargados de defender a Maduro, ¿no? Porque no es defender a Venezuela o al suelo de Bolívar, como él dice, no, es defender a Maduro, porque a Maduro a quien quieren tomar o apresar, que es el líder de esta banda de criminales, el Cartel de los Soles,
que está además en la cúpula de los militares, ¿no? O sea, es una combinación militar, cívico-militar, en la que participa obviamente Maduro como la cabeza, pero hay varios que están ahí metidos y se especula con los planes que tienen de escape. Hoy estaba viendo que se cree, ¿no?, que Maduro había salido en un avión hacia Cuba, pero tuvo que regresar porque obviamente ya están ahí los americanos, los estadounidenses, y muchas cosas que se dicen, ¿no?, en las redes, de que Diosdado Cabello ya también tiene su plan de salida, de que la familia de Maduro está ya en Turquía, ¿no? Muchas cosas que no están confirmadas, pero que es parte de todo esto, ¿no?, de lo que está pasando, y claramente hay un pánico, hay un miedo de los chavistas de perder el poder, esta vez realmente perder el poder, y Maduro ha llegado a reconocer algo por primera vez, antes hasta ahora no lo había reconocido, que no está durmiendo, no ha dicho no estoy durmiendo estos días, pero el imperialismo tampoco, dijo. Y yo lo destaco porque recuerdo bien que me parece que fue el 2018 más o menos, cuando hubo grandes protestas en contra de Maduro, y él decía, pues yo duermo tranquilo, ¿no? Sí, se mira, jactaba. Ahora está diferente la cosa. De estar, pero muy tranquilo mientras se estaban matando en las calles. Es verdad. Y ahora, por primera vez, reconoce que sí lo no están tocando a él. durmiendo. Sí, y que se lo ve sí. demacrado. No, pues sí, la carta que ha mandado respetuosamente, señor Trump, ¿no es cierto?, completamente diferente. Tenemos que hacer una pausa, pero a la vuelta vamos a hablar de temas realmente que nos atiñan a nosotros como país. ¿Qué sucede de repente en esta geopolítica con Bolivia? ¿No? ¿Qué pasaría si de pronto sí Venezuela fuese tomada por Estados Unidos? Hay un cambio de gobierno acá, ¿qué postura tendríamos? ¿Cómo nos afectaría? Cuando se ha dicho que de alguna manera hay una ruta del narcotráfico que va precisamente por ese país y que la droga sale del nuestro. Hay mucho que hablar, mucho más todavía. Así que espérenos, tenga la gentileza, enseguida regresamos. La presidenta de México fue muy clara y dijo: estoy en contra del intervencionismo. Estados Unidos sacó hace poco un decreto donde de alguna manera le da carta blanca para poder detener ya a los cárteles de manera directa, sin tener que pasar por aquí o por allá, pedir permiso, ir al país y rogarle por favor que lo haga. No, se ha aplanado el camino con ese decreto, ¿cierto? Le ha dado luz verde a sus Fuerzas Armadas, que no son los que tienen la competencia en la lucha contra el narcotráfico, hay que decirlo, son las Fuerzas Armadas que no tienen esta actividad dentro de sus competencias, pero lo ha hecho el presidente Trump a su mejor estilo y ha dado esa carta abierta para luchar contra los cárteles del narcotráfico, y ha definido y ha establecido y ha denominado al cártel de los Soles como una organización terrorista también, además de una organización criminal, ¿verdad? Entonces eso ya tiene el contexto, una base, vamos a decir, legal, como para que se pueda actuar. Tú decías que se han reunido Trump y Putin, y que de pronto ahí se ha hecho que Putin se quede como silenciado, porque claro, que yo creo que cuando se habla de las drogas todos un poco ponen su hombro, ¿no? Tenemos una lista de quienes apoyan y quienes no han dicho nada, a pesar de ser gobiernos de izquierda o todo aquello. Sí, correcto. De lo que he visto, solamente los apoyos a Maduro vienen de Latinoamérica, ¿no? Es el presidente de Cuba, Díaz-Canel, el presidente de Nicaragua, que era lo esperable, ¿no? Sheinbaum, la presidenta de México, que dice estoy en contra del intervencionismo. Nada más. No dice estoy a favor de Maduro, ni apoyo al compañero Maduro. Quien sí dijo muy claramente que apoya al compañero Maduro es Luis Arce, ¿no? En un tuit de hoy día que lo lanza en la tarde y dice estamos en contra del imperialismo y de estas medidas que ya se ha hecho, y llamo a los organismos internacionales como la CELAC, como la UNASUR y el ALBA TCP a manifestarse en contra, ¿no? Cuando la UNASUR, por ejemplo, ya no existe, ¿no? Pero lo dice. Y lo que más me llama la atención es que hace poco Donald Trump le ha aumentado los aranceles a Bolivia, ¿no? De 10 a 15%,
justamente, creo yo, por este tipo de comentarios, porque ya hubo otro comentario de Luis Arce a favor de Cuba. Ya, pero en esa lógica que tú dices de estos países que estarían apoyando, se esperaría que Lula también diga su palabra, pero no dijo nada. Correcto, no dijo nada, porque Lula ya se ha distanciado bastante de Maduro. De hecho, cuando se estaba conversando sobre quiénes iban a ingresar a los BRICS, Lula vetó a Venezuela y Venezuela no ingresó, hasta Bolivia estaba ya adentro como asociado. Sí, sí. Cuba también, pero Venezuela no, por el veto que puso Cuba, que puso Lula, digo, ¿no? Y Rusia no dice nada, China no dice nada, de los más grandes no están diciendo nada. ¿Irán se manifestó? Por lo pronto no hay nada, ¿no? Irán tampoco, obviamente están preocupados en sus temas internos, sin duda. Conflictos difícilmente todavía se van a poder involucrar en algo que está tan lejos. Y bueno, Rusia sería el más llamado a decir algo, aunque sea, porque también hace no mucho, hace unos meses, habían pruebas militares, ¿no?, entre rusos y venezolanos, cubanos y nicaragüenses en el Caribe, como un despliegue, ¿no? Llegaron barcos rusos. Se estaba un poco midiendo ahí Estaban mostrando su poderío. Claro, pero ahora que viene la reunión Trump-Putin, se acercan un poco y claramente Rusia está más interesado en resolver lo de Ucrania y esto de Venezuela viene muy secundariamente. Muy secundario, parece, por lo menos no ha dicho nada hasta ahora. Venezuela es un país cívico-militar, absolutamente. Por eso es que yo siempre me extraño, porque si tienes a todas las fuerzas armadas de tu lado, ¿por qué tienes que armar al pueblo? Sí, son estas milicias que además han ejecutado personas. La mayor criminalidad, las muertes, está a cargo de estas milicias armadas desde la época de Chávez, ¿verdad? Entonces, es un gobierno absolutamente dictatorial, una unión cívico-militar en base a una organización criminal que ya han perdido toda noción de democracia, ¿no? La última elección nos ha mostrado, y aquí quizás es bueno decir, en esa constante y permanente en los últimos 20 años, acercamiento a Venezuela en todos los temas, casi obsecuentemente, que nosotros el domingo pasado hemos demostrado que no somos Venezuela, y de eso sí hay que sentirnos orgullosos. Hemos tenido una elección limpia, más allá de los equívocos del presidente Arce de aliarse demasiado por temas ideológicos, que a la larga el país cobre esas facturas. Andrés decía, los aranceles posiblemente, esa elevación del 5%, puede hacer un mensaje a Bolivia. Ubíquense, no se unan con aquellos que no respetan la democracia, y son valores que nosotros compartimos desde la cultura occidental, de las Naciones Unidas, desde la OEA, desde el grado universal incluso. Por lo tanto, creo que el único presidente que también creo que Andrés, no sé si lo ha mencionado, es Petro, es otro que se ha referido, manteniendo una agenda ya también descalificadora de la agenda del presidente Trump. No me acuerdo el adjetivo que utilizó, la agenda, no me acuerdo el adjetivo, pero descalificando y apoyando, por supuesto, a Maduro. Y también tenemos que saber que el Ejército de Liberación Nacional, los disidentes de las FARC, están pues en la cadena del narcotráfico. Pero por supuesto, pero si los ha llamado Maduro, son compatriotas. ¿Qué les ha dicho en algún momento? Son parte de nuestra lucha bolivariana, son narcos, ¿sí? Y lo ha dicho como si nada, ¿cierto? Ahora, cuando ustedes hablamos de este gobierno cívico-militar, yo me pongo a pensar y digo, o sea, ¿qué gobierno nuestro no ha estado involucrado en el narcotráfico? Hablamos del MNR y los narcovideos, que le cerraron el medio de comunicación a mi padre porque mi padre denunció los narcovideos. Hablamos de los gobiernos militares, que eran pues hasta en una película se lo ve a Scarface negociando con unos militares en Bolivia, ¿no es cierto? O sea, ya era mundialmente conocido. Sabemos que don Oscar Eid ha purgado una culpa en la cárcel porque había una serie de
vínculos con el narcotráfico del MIR, que era grande, gigante. No estamos hablando de una cosita pequeña, por eso me parece que ahora como que todos hemos perdido la memoria, ¿no? Y nadie se acuerda de lo que sucedió. Y si atamos cabos de esto, todos los gobiernos de nuestro país han sido gobiernos vinculados al narcotráfico y se los ha denunciado por narcotráfico, y así estamos ahora. Por eso yo no sé si la verdadera lucha del pueblo es la democracia o es cuidar cómo vamos a manejar el tema del narcotráfico. Y ahí pareciera que estamos encontrando caminos muy bonitos. Correcto, va a ser decisiva la política contra las drogas que adopte el siguiente gobierno, porque eso también va a definir el posicionamiento frente a Estados Unidos, ¿no? Si vamos a ser contestatarios o vamos a estar alineados con ellos y vamos a más bien a cooperar en estos temas del narcotráfico, recuperar tal vez las preferencias arancelarias que hubo en cierto momento con el ATPDA. Y eso lo digo porque y volviendo un poco a lo que estaba mencionando, de que el ATPDA, espera un ratito, mira, me había olvidado del ATPDA. Claro, era un incentivo que daba Estados Unidos comprando una serie de productos libres de impuestos y de aranceles, con el objetivo de que dejen de producir droga. Correcto. Véndanme cualquier otra cosa, y nos compraba. Ahí teníamos a Ematex, sí, teníamos otras empresas. Ametex. Es que es bueno hacer memoria y ayudarle a la gente a trabajadores, ¿no? Era una Tommy empresa grande. Hilfiger nos mandaba para que hagamos su producción, y otras marcas importantísimas se producían aquí en Bolivia gracias a esas preferencias, que no eran un acuerdo bilateral, sino unas preferencias unilaterales que nos daba Estados Unidos para que efectivamente luchemos. Y que el momento que entró el gobierno de Don Evo Morales, se acabó. Bueno, nos dio un tiempito más y después se acabó, pero de la manera más, porque denunciaron que había pues droga como... Porque no cumplíamos con las metas, pero también porque adoptamos un discurso antiimperialista muy duro contra Estados Unidos. Expulsión de la DEA. Obviamente nos llevó a perder eso, y se perdieron miles de empleos y nada, no pasó nada, ¿no? Y fue realmente lamentable. Entonces, esas Pero creo cosas que se han ganado otros mercados, Andrés. Pero casi jocosamente el de Venezuela, ¿no? Era el ALBA que iba a reemplazar. Claro. Y hemos exportado, creo, 10,000 poleras. Sí, y hasta Samuel se animó a mandar unos cuantos juguetes y se acabó. Pero otros mercados han encontrado, ¿no? Y a otros países, ya han mandado otras cositas. O sea, esto es un juego de nunca acabar. Sí, pero fue una gran pérdida para mucha gente y muy lamentable. Legal, mucha gente legal, y mucha gente honesta, formal, que estaba haciendo país, ¿no? Para el país, y que en ese momento pues desgraciadamente no hemos sabido valorar. Entra otro gobierno, cual sea, ¿no es cierto? No vamos a decir quién. Entra otro gobierno acá a Bolivia. Estados Unidos ingresa, hace una intervención a Venezuela. ¿Se quiebra completamente esa estructura que hay desde la geopolítica actual? O sea, si el escenario es de que Estados Unidos interviene efectivamente, militarmente, Venezuela... Que no lo crees tú, me dices, ¿no? No lo creo, no lo creo. No creo que Estados Unidos, incluso con el presidente Trump, dé ese paso. Y tu pregunta iba, si se da ese escenario, cae toda la reconfiguración de ese nuevo... Yo creo que no, yo creo que no. Comparto con la idea de Andrés de que estamos en un proceso de reconfiguración. Y ni Bolivia ni Venezuela, uno menos que el otro, son parte importante de este juego de ajedrez de las grandes potencias. Somos marginales, no somos marginales, pero obviamente recibimos los efectos de esa nueva configuración. ¿Cómo podemos ser marginales, Álvaro, si en realidad la droga sale de aquí? Porque no sale de otro lado, la droga sale de aquí, de Colombia, y su ruta, según lo decía en algún momento Ricardo Calla, que ha hecho un estudio fantástico y un libro sobre las rutas del narcotráfico, y decía que nuestra droga sale toda por Venezuela y se va hacia Europa, que ya no llega a los Estados Unidos, ya nos interesa a los gringos esa nuestra droga. Es un elemento, pero también nos hemos convertido en país tránsito de la droga del Perú hacia el Brasil. Hoy no solo somos país productor, que no somos los más importantes, pero somos un país de tránsito. ¿No somos los más importantes? No, obviamente. Colombia, ¿Cómo sería la escala? Ayúdame eso un poquito. Colombia, Perú y Bolivia normalmente han sido en ese orden, en la producción de hoja de coca.
¿no? Ya, mira. Entonces, pero hoy nos hemos convertido en un país tránsito, que es a veces mucho más peligroso, porque nos da la posibilidad de que las grandes organizaciones criminales, los contactos con los carteles de México, Venezuela, se instalen en Bolivia, porque pasa mucha droga que tiene destino el Brasil para que de ahí salga a Europa. Entonces, son nuevos elementos que está viviendo Bolivia, y ahí coincido otra vez con Andrés, de que la política exterior del próximo gobierno tiene que mirar esto de manera integral, con mucho cuidado, porque comparto contigo que la mayoría de los gobiernos militares y civiles democráticos han sido perforados en algunas instancias por el narcotráfico, policía, algunos del ejecutivo, lo que tú quieras. Ya cuando el gobierno se convierte en una organización criminal, como en el caso de Venezuela, es otra cosa, ¿verdad? Porque perforamos la policía, hemos visto mucha extradición de jefes de policía, exministros, etcétera, el zar antidrogas del anterior gobierno. Pero hablamos en Venezuela de un gobierno que ya marca la diferencia. Por lo tanto, creo que en ese ámbito de la geopolítica no me refería solamente al tema de la droga, sino en la composición y la configuración de ese nuevo orden internacional. Bolivia no tiene un papel preponderante. Y mucho más, no porque Bolivia tenga limitaciones, por no tener en los últimos 20 años una política exterior que nos proyecte como nos debería proyectar y ganemos espacio en el contexto internacional y dejar de ser unos marginales, sino a partir de nuestras potencialidades convertirnos en un socio interesante, en un captador de inversiones, en un exportador. Eso es lo que tiene que ser nuestra política exterior a partir del próximo gobierno, esperemos. Podría ser, sería lo ideal, ¿no? Así tendríamos que habernos construido durante todo este tiempo. Él tiene que ser canciller. No, por lo menos tiene que ser embajador, ¿no es cierto? Porque creo que es fundamental tener una política exterior real, donde estemos trabajando en proyectos, lo que se ve todo el tiempo. Yo los tengo acá, los embajadores, y veo la cantidad de proyectos que presentan y cómo están trabajando con todos los países. Yo digo, ¿estaremos haciendo lo mismo? No, pero bueno, ¿tú cómo ves esta configuración geopolítica que tenemos? No veamos ya el panorama más catastrófico como acabo de plantearlo, sino ya nuestro cambio de gobierno, no más. Claro, bueno, a partir de lo que bien dice Álvaro, tenemos pues un peso que es marginal en términos diplomáticos, porque el peso económico, político, militar de Bolivia no es significativo, ¿no? Entonces, por esas razones estamos fuera, estamos en la periferia, somos un país marginal y un país paria, nos hemos convertido lamentablemente por esas políticas tan agresivas, ¿no? El antiimperialismo, de enfrentarse todo el tiempo, nos hemos marginado del mundo, contra Estados Unidos y aislándonos del mundo occidental y tratándonos de alinear todo el momento con el otro lado, el lado de los BRICS, donde efectivamente también hay oportunidades y es interesante. De hecho, creo que una de las cosas que se podría rescatar de este gobierno es haber convertido a Bolivia en un asociado de los BRICS, donde digo, puede haber cosas interesantes, pero eso no quiere decir que nos peleemos con el otro lado. Podríamos mantener una equidistancia y un no alineamiento activo, ¿no? Que es una doctrina además latinoamericana que deberíamos aplicarla, ¿no? Entonces, no alinearse con ninguno, sino más bien jugar en ambos lados de manera de beneficiarnos lo más posible y explotar nuestras potencialidades, que las tenemos, ¿no? Los recursos naturales, el posicionamiento geográfico, ¿no? En el medio del continente, son elementos que obviamente nos colocan en cierta ventaja frente a otros países. Es verdad. Y yo me pregunto, ¿por qué no aprendemos un poco del Brasil? El Brasil ha tenido la capacidad de hacer un juego de cintura maravilloso. Ha entrado con un discurso muy populista, muy de izquierda, ha ido fortaleciendo, pero también ha ido alejándose con cuidado. Ha sido muy sabio Lula, a pesar de ser un hombre, era del trabajador mismo, ¿no es cierto? Pero ahora con una política internacional brillante. Un pragmatismo perfecto de Lula, pero no solamente por la cualidad de Lula, sino por el fortalecimiento de su institucionalidad.
Y la política exterior de Itamaraty está a prueba de todo. Puede venir cualquier presidente, puede Bolsonaro, Lula, de Estado. Pero la institucionalidad de Itamaraty, de la política exterior brasileña, es de Estado. Y no vamos a mirar Brasil porque la diplomacia brasileña, digamos, es una de las mejores del mundo, ¿no? Reconocida mundialmente. Miraremos el Perú, con unas crisis políticas de todo orden, ¿verdad? Pero con una política exterior clarísima. Hoy su economía perfecta. ¿Por qué? Porque están captando inversiones, siguen captando turismo, etcétera. Es una política exterior que por más que esté la señora Boluarte, esté Castillo, esté quien sea, esté en la cárcel los últimos presidentes, esa política exterior funciona. Porque Torre Tagle, que es la otra institucionalidad, funciona hace muchísimo tiempo. Y nosotros cada vez que viene un gobierno inventamos la pólvora. Sí. Entonces tenemos que entender que solo una política exterior de Estado que trascienda gobiernos nos va a proyectar no en un año, no en dos, sino en un mediano plazo y largo plazo a Bolivia como debería y como lo estamos conversando ahora mismo. Como estamos conversando ahora. ¿Qué otros presidentes han tenido la capacidad de, por mucho que estar muy a la izquierda, tener cuidado con su política internacional? Creo que el mexicano, ¿no? También. Sí, y ahora también Sheinbaum. Claro, es que no es un tema del presidente. Claro, el presidente tiene que respetar la institucionalidad, ¿no? Pero esto viene ya dado por una política de Estado donde no se mueven los diplomáticos de carrera. Y un dato interesante respecto a lo que decía Álvaro es que en Bolivia más o menos el 5% de todos nuestros representantes en el servicio exterior son de carrera, no son diplomáticos formados en la Academia Diplomática para ser profesionales en la diplomacia, ¿no? 5%, o sea, es mínimo, ¿no? Y si comparamos, el Perú está por cerca del 90%, ¿no? 90% de todos sus designados de su Academia Diplomática. Chile está en el 80%, Brasil cerca del 80%, ¿no? Entonces, así estamos, ¿no? Es como tener un ejército de milicianos que nunca han recibido adiestramiento, hoy día veía no unos tienen videos, entrenamiento, no tienen conocimiento, no tienen experiencia y obviamente no nos pueden representar de manera correcta, eficiente, productiva, ¿no? Sino que cometen varios errores y hemos visto papelones, ¿no? Que hemos pasado con el manejo diplomático, la práctica diplomática, que es compleja, ¿no? Que hay que conocer los detalles, hay varios procederes, protocolos. Tú eres también... Sí, yo soy de la Academia Diplomática, igualmente Álvaro. Claro, lo sé, Álvaro sí, ha claro. Salido de la Academia. ¿Y tú has ejercido diplomacia en algún momento? He estado un tiempo en la Cancillería, pero después ya me desvinculé, porque no soy del partido, porque claramente la línea del gobierno del MAS era meter a su gente, tener gente que estaba comprometida ideológicamente. Era pues más importante tener un futbolista de diplomático que un embajador. Claro, ¿no? y ha pasado, ¿no? Ovidio Mesa, por ejemplo, que en paz descanse el maestro Ovidio Mesa en el fútbol, pero cónsul general en Barcelona. Imagínate, ¿no? Y con los problemas que tenemos en España, con nuestra colectividad, las necesidades infinitas que hay de nuestra gente, ¿no? Pero bueno, ya me imagino lo doloroso que ha sido para ustedes durante todo este periodo. Claro, ha sido molesto, pero más allá de eso, ha sido el desperdicio porque a nosotros nos ha formado el Estado, con recursos del Estado, ¿no? Porque el estudio en la Academia Diplomática es gratis, básicamente, ¿no? Entonces uno estudia 2 años, se esfuerza para tendría que cobrártelo, ¿no es cierto? Claro, y uno retribuir lo que le han dado, ¿no? La experiencia, pero no nos han permitido prácticamente. Y mucha gente, y hay importantes colegas diplomáticos de carrera que igualmente han sido relegados y ha sido un desperdicio para nuestra política y no porque vayamos a estar en contra del MAS, porque la noción y la perspectiva que tiene que tener un diplomático es adecuarse, ¿no? Porque uno tiene que entender que la línea del gobierno obviamente va a tener su ideología, va a tener su forma de entender las cosas. O sea, el diplomático está formado para respetar lo que el gobierno de turno diga, ¿cierto? Claro, pero para guiar al gobierno dentro de lo que es la institucionalidad y hacer respetar también los intereses nacionales del país, ¿no? Esa es la labor del diplomático, ¿no? Y ahí obviamente es
complejo, es difícil, pero es lo que hacen brasileros, peruanos, chilenos, ¿no? a nuestro alrededor. Entonces, a eso es a lo que hay que apuntar, ¿no? Y antes del MAS, justamente el gobierno de Carlos Mesa, se llegó a más o menos un 80% durante ese gobierno, cuando el canciller era Juan Ignacio Siles, un egresado de la Academia Diplomática, ¿no? Era un diplomático de carrera que estaba de canciller. Entonces, a eso a lo que deberíamos apuntar, ¿no? No digo porque querramos las pegas. No. Pero es que se siente, ¿sabes? Yo he estado ahora muy cercano a las embajadas, los hemos traído acá al programa, y claro, se ve la calidad desde los miembros bueno, hay toda una jerarquía, ¿cierto?, en la diplomacia, y se ve la calidad, la forma, hasta la redacción de las cartas que te envían. Tú ves los protocolos que ellos siguen, tan cuidadosos, tan respetuosos, espacios así. Caramba, y tú dices, todo esto nosotros nos lo hemos pasado por las narices y estamos así como niños jugando, nos acomodaremos aquí. Esos son temas que desafortunadamente nadie los ha sabido respetar. Absolutamente. Y bueno, acotando lo que se decía, es lo mismo, haciendo un parangón, que si nosotros queremos ir al Mundial, tenemos que tener a los mejores jugadores. Bien formados. Bien formados, los mejores, ¿verdad? Van a representar al país. Que imagínese un presidente de la federación que diga, bueno, ahora van a ir a la selección los que son médicos, los que son... Es eso. Exactamente. O a las Fuerzas Armadas que comanden un batallón, un artista que no tenga formación. Porque la carrera diplomática es como la carrera militar. Claro. O sea, se forma al personal, a los recursos humanos para esa actividad, para que sean idóneos. Por lo tanto, hemos perdido mucho tiempo, hemos desperdiciado recursos, ¿no? Proyectos, becas, recursos, había recursos parados en el Parlamento. Ustedes han visto la gente de Japón, de Egipto, esperando que aprueben. Es que es una cosa que nunca se ha debido ver en la historia, ¿no es cierto? Esperar. Si no aprueban lo vamos a revertir. Dios mío. Sí, hemos visto las cosas más insólitas y locas. Cambiarán muchas cosas. Ya un poco para despedirnos, Andrés, ¿o tú crees que, bueno, y cómo se puede de alguna manera presionar? Yo imagino que la Academia Diplomática se ha movido, ha hablado con los candidatos o algo así. Exactamente, en eso estamos. Ay, sí. La Asociación de Diplomáticos, ¿no?, que es un cuerpo colegiado de los egresados de la Academia Diplomática, se ha reorganizado porque ha tenido un tiempo justamente en el que no ha tenido actividad, y ahora estamos en eso, ¿no? Estamos volviendo a retomar la institucionalidad a partir de los propios diplomáticos, para a partir de eso coordinar con el próximo gobierno, ¿no?, lo que se pueda hacer, ¿no? O sea, dispuestos a trabajar por el país, no por las pegas, no porque querramos adueñarnos de la Cancillería, sino porque creemos que esa es nuestra labor. Para eso hemos estudiado, ese era el perfil, ¿no?, de toda esta gente. Qué duro, ¿sabes? Duele. Sí, no, y ha sido muy duro. Tan formados, tan capacitados. Porque no ha sido tan fuerte o tan claro el relegamiento durante el gobierno de Evo Morales, pero cuando entró Luis Arce, ahí sí barrieron, ¿no? Con Peor todos, todavía. El canciller Maita decidió eliminar y expulsar, echar a todos los inclusive a jóvenes formados durante el gobierno del MAS en la Academia Diplomática, quizá con un pensum, con una currículum muy ideologizada, pero más formadas. Los han retirado a todos estos jóvenes. No los pueden acusar de que eran de la anterior época, nada. Formados en el gobierno del MAS, han desperdiciado recursos. No se respeta, ¿no?, lo que son. Ahora, les voy a decir una cosa aquí entre nos, estamos charlando, nadie nos está escuchando. Entonces yo les voy a decir una cosa. Yo me acuerdo, y he sido parlamentaria, y yo me sentaba aquí, en el Parlamento, y aquí se sentaba Sánchez Versailles. Y yo me acuerdo perfectamente que hablaba por teléfono. Muy bien, mamita, gracias, lo has hecho muy bien. A su secretaria, vos vas a ser mi embajadora, le decía. Y yo decía, de la secretaria se puede, pero yo tenía 20 años, creo, de la secretaria se podrá ser la embajadora, esa estaba igual yo de perdida. Entonces, te das cuenta que nunca se ha respetado verdaderamente, a eso me refiero. No es este gobierno, no es el anterior gobierno, nunca se ha respetado, nunca hemos tenido una política internacional respetable, donde verdaderamente construyamos puentes con los países amigos y no amigos,
de los cuales podríamos beneficiarnos infinitamente. Exactamente, nunca ha habido realmente una institucionalidad prolongada. Yo decía, el gobierno de Carlos Mesa fue cuando más se alcanzó esa meta, pero fue pero no efímero, total, date ¿no? cuenta. Y el gobierno de Carlos Mesa fue muy corto. Ajá. Entonces, nunca fue así. Y me lo cuenta mi mamá, por ejemplo, y bueno, de las experiencias de mi abuelo. Que debe ser de mi edad, tu mamá no. Claro, sí, más, pues, sí, bueno. Pero mi abuelo, que era diplomático también, dedicado, Claro. fundador de la Academia Diplomática. Sí, Escobar y Cusicanqui. Escobar y Cusicanqui. Y que fundador fue, de Condepa. correcto, que fue candidato a vicepresidente. Por supuesto, con mi papá. Con el compadre. ¿No? Entonces, pero antes de incursionar en la política, que fue al final de su carrera, hizo toda una vida de carrera diplomática y tuvo muchas veces que renunciar por los golpes de Estado, claro, por sí. las sacudidas que había en Bolivia, ¿no? Y muchas veces volver del destino diplomático por su cuenta, con su familia, en grandes aprietos, ¿no? Y es la vida del diplomático, digamos, boliviano, que vive en esa inestabilidad, ¿no? En esa forma. Uno sabe también, ¿no?, a qué se mete, yo creo, ¿no? O sea, por lo menos yo sí sabía, porque esos antecedentes. No debía ser así ya a estas que alturas no era, de la vida. Obviamente, porque ya, además ya había una ley, ¿no? La 1444. Claro, y ya vivimos en un mundo más normal, ya nadie está yéndose... Bueno. Y que uno asume que ya se entiende que la meritocracia tiene que prevalecer, que la gente entiende que los que saben que se encarguen, pero pareciera que regresamos, que volvemos atrás, ¿no? Que no entendemos eso, ¿no? Me tengo que ir. ¿Qué más? Simplemente acotando un poco para poner las cosas también en su verdadera dimensión. Hubo un esfuerzo cuando se aprobó la ley 1444 para institucionalizar el servicio exterior. Es más, las Naciones Unidas, en colaboración con la Cancillería, calificaron a los diplomáticos de carrera y surgió, no el primero, pero el primer escalafón que marcaba una estructura dentro de Cancillería. Te hablo de los años 93 y el primer escalafón el 2004. El 2004 cada uno de los diplomáticos de carrera ya teníamos un rango asignado. Mira. Entonces, 2004, el 2006... Listo, chao, se acabó todo. Oye, qué pena. No, ojalá que te... Bueno, vamos a un poquito pelearla desde los medios de comunicación, vamos a intentar que se pueda respetar a nuestros diplomáticos. Tenemos gente maravillosamente formada y creo que eso nos podría abrir muchísimas puertas. Andrés, querida, ha sido un gusto tenerte nuevamente. Para mí el gusto, muchas gracias. Realmente ha sido un gusto igualmente con Álvaro compartir. Yo tengo tus imágenes de cuando tú estabas muy jovencito. ¿Cuántos años tiene tu niña? Ya tiene 7. 7 años, ¿ves? 8 años. Hace 8 años atrás ya los entrevistaba, ya hacíamos este tipo de análisis. Me han copiado, pero igual, yo ya he hecho hace 8 años, que es lo importante, y que quede precedente, porque es tan bueno escuchar gente con conocimiento y que se enriquezca y todo nuestra población con sus análisis. Gracias, Álvaro. Gracias, Verónica, por el espacio, realmente ha sido muy nutritivo este espacio. Interesante, ¿no? Gracias. Sí. Gracias a ustedes por la sintonía. Nos vamos con los titulares de la fecha y el equipo de prensa listo para presentarles nuestro noticiero 24 horas. Hasta mañana.